Muy buenos días, señorita juez disciplinaria y demás asistentes a esta actuación pública virtual. Se presenta Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento expedido en el municipio del Espinal, Tolima, y soy el portador de la tarjeta 256-961 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Represento en este proceso los intereses del señor patrullero Jaime. Gracias, doctor. Por favor, indíquenos si su prohijado se encuentra presente en la estación de policía Rovira o no hará presentación a ninguno de los recintos. No, en Rovira me encuentro es con el señor secretario que ejerce el control de la diligencia, pero mi cliente fue informado de la realización de la audiencia, quien me preguntó si era necesaria su comparecencia y le expresé que con mi sola representación era suficiente, por tal motivo no se conectará. Claro que sí, doctor, así es. Por favor, comuníqueme con el funcionario quien controlará la diligencia desde la estación de policía Rovira. Mi capitán, buenos días, Dios y patria. Me presento, patrullero Juan Gabriel Palma Torres, cédula de ciudadanía número 1-105-686-219 del Espinal, Tolima. Gracias, Palma, muy amable. Me permito iniciar el pronunciamiento de descargos solicitando la nulidad del auto de citación a audiencia de este expediente METIP 2017-157, calendado 28 de febrero del 2020, petición nulitoria que se basa en los siguientes argumentos. Primero, dentro de las novedades de este expediente que me llevan a buscar nulitarlo, pongo de presente que el legislador estableció la obligación de indicar en el auto de cargos la indicación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de la conducta que se reprocha. Al revisar el acápite de hechos visible en la página 1, se lee un único párrafo que señala que según la información del CAD, mientras los patrulleros se encontraban en servicio en la permanente central, 6 ciudadanos que se encontraban recluidos transitoriamente en ese lugar emprendieron la fuga. Por lo que los investigados, abro comillas, deben dar explicaciones, puesto que se encontraba bajo su responsabilidad la custodia, permanencia y seguridad de las instalaciones y el personal que allí se encontraba recluido, cierro comillas. Al respecto, hay dos irregularidades palpables que vulneran el debido proceso. Lo primero es que la oficina CODIN-METIP no puede utilizar un auto de cargos para imponer lo que sería un deber de autoincriminarse. Nótese que tal y como lo leí entrecomillado, el despacho señala que los 3 policías deben dar explicaciones, surgiendo el interrogante, ¿desde cuándo se modificó el Código Único Disciplinario? ¿No se supone acaso que la forma en que un investigado su relato de los hechos es la versión libre y los descargos, pero ambas son derechos más no obligaciones? Por tal motivo considero que no puede el auto de cargos imponer un deber de explicar lo ocurrido cuando existe un derecho constitucional a guardar silencio que no puede quebrantarse con imposiciones arbitrarias como la de ese primer folio del auto. Una cosa es podrán dar explicaciones y otra cosa es deberán, como lo pretende el despacho en su auto. Pero adicionalmente ese párrafo de hechos, además mal redactado, porque incluso se repite 2 veces en el segundo renglón la palabra patrullero, no nos dice en ese acápite en particular cuándo fue la presunta fuga, ni a qué horas fue, ni nada. Es decir, que la situación fáctica es desoladora, tanto que el despacho disciplinario ni siquiera tiene claro cuántos fueron los fugados, porque mientras en la página 1 del auto afirma que son 6, en el folio 56 del auto dice textualmente que, abro comillas, por negligencia pudo facilitar la fuga de 2 de los detenidos de quien se le había confiado la custodia, cierro comillas. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Se fugaron 6 o se fugaron 2? Ante esa confusión es prácticamente imposible el ejercicio defensivo. Como segundo punto, en lo que tiene que ver con la obligación que impone el artículo 177 de indicar el cargo o empleo desempeñado, tenemos que en ello también hay una irregularidad, en tanto que el despacho al referirse en la página 2 del auto a mi cliente, afirma que era, abro comillas, investigador criminal SIJIN, cierro comillas, y que estaba desempeñando funciones de apoyo y que en ejercicio de esa función resulta destinatario de la ley disciplinaria. Al respecto me asaltan los interrogantes. ¿Cuál era la función de apoyo que supuestamente desempeñaba mi procurado ese día en la permanente central? ¿Era jefe de información? ¿Era custodio? ¿Era centinela? ¿Era de traslado del personal privado de la libertad?
o ese apoyo al que se refiere el despacho era dictar charlas motivacionales o similares. No hay claridad cuál es el rol que debía cumplir mi representado ni en qué consiste esa condición de apoyo que le indica. Aspectos fundamentales que deben señalarse con total claridad en el auto de citación a audiencia, porque solo de esa manera se puede estructurar una estrategia investigativa tendiente a analizar el grado de percepción de la fuga o la posibilidad de evitar o no la ejecución de la misma. Es decir, que este aspecto relacionado con la obligación de indicar el cargo o función desempeñada no puede suplirse con la simple indicación de lo que eventualmente certifique la Oficina de Talento Humano que aparezca en el CIAT. Sobre todo porque el auto tiene tantas novedades que hasta en un mismo folio el despacho se contradice de manera abismal. Basta con mirar la citada página 2 del auto, donde al referirse a mi cliente se indica, abro comillas, cargo para la fecha de la conducta, integrante, grupo de reacción, cierro comillas. Pero en la misma página 2, es decir, en la misma hoja, renglones después el despacho me dice que para la fecha de la conducta se encontraba cumpliendo funciones como investigador criminal sigilo. Es decir, que quedé sumamente confundido porque no existe claridad en el auto de citación a audiencia ni de qué era lo que supuestamente hacía el patrullero Jaime para ese día. A menos pues que ahora la SIJIN tenga un grupo de reacción, cosa que no creo. ¿Por qué es relevante este aspecto como para pedir una nulidad? Fácil. Porque no es lo mismo estar de secretario en la permanente que estar de custodio encargado de los candados de los calabozos o estar patrullando la periferia del lugar, ya que ello influye en lo que decía momentos antes, en el grado de la percepción de la fuga y la posibilidad o no de evitarla, lo que tendría incidencia no solo en la tipificación, sino también en aspectos de culpabilidad. Por lo tanto, al no hacer claridad en aspectos como este, se configura una irregularidad sustancial que afecta al debido proceso porque se incumple con uno de los requisitos formales de la autocitación, con incidencia en los derechos de defensa y contradicción, lo cual es imposible hacerlo cuando inicialmente se indica que son 3 los patrulleros investigados, pero en la página 3 se dice, como quiera, que en los hechos que ocupan la atención de este componente se investiga la conducta de 2 funcionarios. Aspecto que no sabe uno si es un copy y pegue o qué ocurrió. Lo digo también porque en la página 43, que es donde se habla de mi cliente y que es donde se indica la exposición del cargo contra mi representado, se lee su nombre, pero debajo de este está el nombre de otro patrullero. Es decir, que quien firmó el documento ni siquiera lo leyó y por lo tanto no se percató de que debía como mínimo eliminarse el nombre del otro policía y dejar solo el de mi cliente cuando a él se esté refiriendo. Esto está en la página 43. Esa duplicidad de contenidos por el uso de plantillas o formatos trae consecuencias justamente una limitación del verdadero análisis que cada caso amerita para evitar una mismicidad del cargo, cuando lo correcto era establecer con certeza el grado de participación individual de los implicados, bien como autor o partícipes de la presunta falta. Pero aquí lo que se hizo fue reproducir idénticas condiciones de adecuación típica de modalidad de la conducta y culpabilidad, como si los 3 uniformados fueran siameses o tuvieran un mismo cargo o función para la época, una misma antigüedad, unas mismas funciones, lo cual no es de buen recibo para el abogado Neira como defensor, ni tampoco para la propia Policía Nacional, porque esas imputaciones hechas a manera general o globalizadas es lo que el coronel Edgar Rojas Sierra ha tenido que llamar la atención al respecto y decretar nulidades oficiosas en sede de segunda instancia, como ha ocurrido en casos como la radicación MENEP 2018-47, el 22 de junio del 2019, que se invoca como una especie de jurisprudencia local al interior de la Policía Nacional. Esa carencia de imputaciones claras para cada uno según el rol que cumplió en la permanente se acompaña de otras novedades, como por ejemplo la visible en la página 55, donde se indica que, abro comillas, los uniformados desatendieron las órdenes y protocolos referentes a la custodia y cuidados de los allí enclaustrados, cierro comillas. Surge el interrogante, ¿cuáles son esas órdenes y protocolos a los que se refiere el despacho para que la defensa pueda hacer una lista de chequeo de si realmente se desatendieron o no? Ello es algo que no puede presumirse, sino que debe estar materializado en el cartulario y aquí jamás fue arrimado el expediente de esas supuestas órdenes o protocolos. El tercer aspecto es que el artículo 177 señala que la autocitación a audiencia debe contener una relación de las pruebas tomadas en cuenta, lo que significa entonces que para tal efecto las pruebas deben estar cubiertas por el principio de legalidad y ahí es donde se encuentra que existe una nueva falencia que se convierte en una irregularidad que afecta al debido proceso. Ello es lo que se puede concluir de la autoincriminación que se generó al interior del proceso disciplinario,
pues la oficina CODIM, bajo el pretexto de escucharlos en testimonio, resultó fue poniendo a los fugados a confesar la comisión de una conducta punible sin hacerlo bajo los protocolos legales. Si bien el Código Único Disciplinario señala en su artículo 130 como medio de prueba la confesión, también lo es que ese mismo artículo dice que su práctica debe ser conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal. Y en ese orden de ideas, si acudimos a la Ley 906 de 2004, allí el artículo 282 señala que al inferirse que una persona es autora o partícipe de la conducta que se investiga, si ésta manifiesta su deseo de declarar, se puede interrogar en presencia de un abogado, requisito sine qua non. Y si acudimos a la Ley 600 del 2000, pues encontramos que el artículo 280 dice que la confesión debe reunir los siguientes requisitos. Primero, que sea ante un funcionario judicial. Segundo, que la persona esté asistida por su defensor. Tercero, que la persona haya sido informada del derecho a no declarar contra sí misma. Y cuarto, que se haga en forma consciente. Y por consiguiente, cuando una autoridad va a recepcionar el reconocimiento de una persona en la comisión de una conducta punible, como lo es en este caso en particular, el poner a alguien a contar cómo cometió el delito de fuga de presos, pues debe hacerlo garantizando que esta persona que va a hacer ese reconocimiento ante una autoridad, pues esté acompañada por un profesional del derecho que lo asista. Y al no cumplir con este requisito, se vicia la prueba con ilegalidad y sobre todo la misma entonces no puede ser utilizada para construir una imputación disciplinaria porque se configura la teoría del fruto del árbol envenenado. Ello no es nuevo, señorita capitán, porque fue la Corte Constitucional, en sentencia T438 del 1 de julio de 1992, quien con ponencia del entonces magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz afirmó que en la aplicación del derecho disciplinario se deben observar las mismas garantías y los mismos principios que conforman el derecho penal. Esta postura fue ratificada por el magistrado Carlos Gaviria Díaz en la sentencia C310 del 25 de junio de 1997, donde invocando sentencias como la C195 del 93, la C280 de 1996 y la C396 de 1996, expresó que, abro comillas, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionatorio, por lo cual los principios del derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo, pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realizan en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento y para controlar la potestad sancionatoria del Estado, cierro comillas. Escenario último que más que una nulidad podría generar que por principio de celeridad y economía procesal se diera aplicación al artículo 73 de la Ley 734 que hace alusión a la terminación del proceso disciplinario por la imposibilidad de proseguir con la actuación, toda vez que no solo estaría viciada por esta violación al principio de la no autoincriminación que se utilizó contra los testigos y que impacta en los derechos de los procesados y que se da esa violación en manos de otro juez disciplinario, sino porque además tratándose de un caso cuyos presuntos hechos datan de hace 3 años y medio, se hace imposible realizar práctica probatoria que permita esclarecer lo ocurrido. Doctor, qué pena, un momento, vamos a hacer un receso de 5 minutos, 10 minutos, mientras hago un requerimiento para el comando de la Policía Metropolitana. Me demoro 10 minuticos y ya le concedo el uso de la palabra. Un hombre de leyes muy estudioso y como abogado él es maravilloso.